de 8 millones de personas que contribuyen a las AFPs, 6 millones se estarían quedando sin un centavo para la pensión. ¿Y quiere decir esto? Que cuando se jubilen y sean viejitos, prácticamente no van a tener pensión, y sus pensiones van a ser ridículas. Si a esta hora nos ponemos en contacto con Melvin Escudero, él es profesor de la Escuela de Posgrado de la UP, porque vamos a hablar acerca de este tema de las AFP, porque ya hablábamos al inicio del programa también, a lo largo de la programación de Exitoso, informábamos acerca de que el presidente Pedro Castillo firmó precisamente esta ley que autoriza el retiro de hasta 18.400 nuevos soles. Melvin, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, José. Encantado de estar con ustedes. El gusto es nuestro, Melvin. Ahora, se firmó este tema de que va a beneficiar a más de 8 millones de peruanos, este tema del retiro de hasta 18.400 nuevos soles, pero se firmó y ahora ¿qué viene? ¿Qué nos puedes ilustrar, comentar? Sí, mira, a veces lo que aparentemente es bueno, muchas veces no lo es de esa manera, ¿no? Esta es una ley bastante controversial. Y que obviamente tiene adeptos, aquellos que lo favorecen, creo yo, con una intención política y populismo, y por otro lado tiene gente que no está de acuerdo. En ese grupo me encuentro yo, y también la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula al sistema de pensiones privado, también está en contra del Banco Central de Reserva del Perú, que regula todo el sistema financiero y monetario, y también está en contra del propio Ministerio de Economía del país, ¿no? Entonces, ¿por qué las entidades técnicas más importantes están en contra, ¿no? Aparentemente, para la ciudadanía, ¿no? Para aquellos que me están escuchando, puedes recibir 18.400 soles de tus propios ahorros que eran para la pensión, hoy día que sí necesita, porque hay inflación y todo. Aparentemente eso es lo positivo de la medida, ¿no? Qué bueno que los congresistas, el presidente, me den esa liquidez, ¿no? Lo que el trabajador debe pensar, que en realidad esa liquidez no viene del Estado peruano, no es la plata del Estado peruano, es tu dinero, pero tu dinero que estaba ahorrado constitucionalmente y de acuerdo a las normas para protegerte de un seguro, ¿no? Un seguro, ese dinero es un seguro para un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que el trabajador ahora estaría dejando de cubrir? Es el riesgo de la pensión futura, ¿no? O sea, va a afectar de aquí a unos años seguramente el tema de su jubilación, es lo que nos quiere decir, ¿no? Por lo que no estás de acuerdo con esta ley. Exactamente, o sea, cuando las leyes para proteger a los trabajadores se establecieron ya hace más de 50, 70 años a nivel mundial, ¿no? Lo primero que se dijo es que los trabajadores tienen derecho al seguro de salud, tienen derecho al seguro de sobrevivencia, ¿no? ¿Qué les pasa si se mueren o si su familia tiene que quedar protegida? Pero también tienen derecho a la vejez, tienen derecho a que cuando sean viejitos y ya no tengan la posibilidad de generar recursos en el mercado laboral, ya no puedan trabajar, tengan una pensión digna. Entonces los modelos de pensiones le dieron al Estado esa responsabilidad. Pero a nivel mundial el Estado también manejó mal esos dineros y hace más o menos unos 40 años a nivel mundial se estableció un mecanismo de ahorro privado a través de entidades como las AFPs que permiten esta acumulación a largo plazo para protegerte del riesgo de no tener pensión cuando te jubiles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con estos retiros que se han autorizado en nuestro país, básicamente los números son terribles, ¿no? De 8 millones de personas que contribuyen a las AFPs, 6 millones se estarían quedando sin un centavo para la pensión. ¿Y quiere decir esto? Que cuando se jubilen y sean viejitos, prácticamente no van a tener pensión, y sus pensiones van a ser ridículas, claro. Y lo que van a hacer es obviamente reclamarle al Estado, quejarse contra las AFPs, pero en realidad el problema lo generó el propio Estado al permitir estos retiros. Ahora, pero del lado de las personas que están de acuerdo con este retiro de las AFP, podrían decir también, bueno, es mi dinero, yo puedo disponer de él, si soy responsable seguramente lo voy a invertir, voy a generar
que ese dinero se mueva, pero sí es cierto que hay personas también que no necesariamente son responsables con el dinero en mano y sobre todo en esta época de pandemia, de escasez, que a lo mejor algunos incluso hemos visto cuando se daban bonos, cuando el gobierno otorgaba bonos, cuando también hubo un retiro de AFPs, que lo primero que hacían era comprar cosas, productos que no eran de primera necesidad, ¿no? Pasa por un tema de responsabilidad, pero de cada persona, más allá de estar de acuerdo o no con este desembolso de las AFP, ¿no? Claro, ahora, usted tiene razón en ese sentido, por eso es bien importante que la ciudadanía entienda el trasfondo de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, si queremos ayudar realmente a la gente que lo necesita, precisamente no son pues las personas que tienen trabajo formal, que nunca dejaron de trabajar durante la pandemia. Esas son las personas que están en las AFPs. Exitosa. Entonces, habríamos que ayudar a la gente pues que está en el sector informal. 8 de cada 10 peruanos no tiene trabajo formal. ¿Qué medida se ha dado para esa gente? Claro. Usted que me escucha, muchos de ustedes no tienen un trabajo formal. Ahí los que están ahorita de radio. Y la economía es que se mueve en el país es justamente esa, ¿no? La informal. Correcto. Entonces, ¿qué les ha dado el Estado? ¿Qué les ha dado el Congreso, el presidente? Pregúntese. Y no recibe absolutamente nada. Entonces, ¿a quién beneficia esta medida? A los trabajadores formales. Ahora, pero si los trabajadores formales siempre han tenido su ingreso, la gran mayoría de ellos, sabemos que hay algunos que ganan poquito, eso se deberían de beneficiar. Por eso este tipo de normas, si se va a hacer este tipo de retiro, se tiene que hacer con lo que se denominan algunos candados, ¿no? Por ejemplo, la gente pues del sector público o la gente del sector privado que tiene puestos gerenciales, ¿por qué tendría que retirar? Un gerente general, un gerente de finanzas, de contabilidad de una empresa grande. ¿Acaso necesita los 18.400 porque está en riesgo de no llevar alimentos a su casa? No, pues. Por eso es que uno no entiende estas medidas indiscriminadas que van en contra de la lógica de la protección de los trabajadores. ¿Saben qué hacen los sindicalistas en México? Los de izquierda en México que están gobernando también, ¿no? López Obrador está gobernando México. Entonces, en México las contribuciones a las AFPs mexicanas eran de 6%. Acá en Perú es 10%. Entonces, el gobierno mexicano propuso una norma al Congreso. No hay que retirar dinero por la pandemia. No, lo que hay que hacer es que los trabajadores tengan pensión a futuro. Más pensión a futuro. Y ha subido la tasa de aporte de 6 a 15%. O sea, en lugar de permitir perforar y sacar y dejar a los trabajadores descubiertos, el gobierno mexicano, con López Obrador, que es de izquierda, no es de derecha ni nada, está protegiendo a los trabajadores. Ahora, entonces hay que tener en cuenta que ese camino también existe. Por eso a veces uno le cuesta entender que en el gobierno tenemos sindicalistas, en el Congreso tenemos sindicalistas, pero lo primero que hacen es, no, retiren la plata. Total, ya veremos, pues, en vez de ver cómo se pagarán las pensiones, ¿no? Es tapar un problema para destapar otro, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, lamentablemente, esta liberación de recursos, si todos retiraran el dinero, va a representar aproximadamente unos 31.000 millones de soles que van a entrar a la economía, ¿no? O sea, a esto le sumas los 12.000 millones de soles que van a salir también de CTS, que es otro recurso, es un seguro al desempleo. O sea, ¿quiénes lo tienen? Personas empleadas. Entonces, ¿por qué permites que las personas empleadas retiren ese seguro? O sea, ahora, ayuden a los informales, a los que están estudiando. Estos 31.000 millones más los 12.000 millones de la CTS van a entrar a la economía. Ahora, se firmó la ley, el presidente Castillo ya la firmó, seguramente más adelante se va a dar de acuerdo a los procedimientos el desembolso, pero ¿qué le recomendaría de repente a estas personas jóvenes que quieren o en todo caso están en duda si retirar o no retirar sus fondos de las AFP? Primero hay un efecto acá que al incrementarse la liquidez en la economía con estos volúmenes, hay una presión inflacionaria cuando ya existe, digamos, una serie de factores que están empujando la inflación hacia arriba. Estamos con una inflación de alrededor de 8.6% en estos momentos. El Banco Central de Reserva ha subido las tasas de interés en poco más de un año de 0.5 a 5%. Entonces, lo que los congresistas no ven, lo que el presidente no ve, es que probablemente el Banco Central suba las tasas de interés nuevamente 5.56.
¿Qué quiere decir esto? Que el crédito para todos va a subir también de alguna manera, empujado por este nuevo factor que al incrementar la liquidez va a implicar, digamos, presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué recomendamos? Lamentablemente, la mayor parte de la gente va a hacer el uso de este recurso, porque muchos dirán, pues, oye, pero mejor saco ahorita antes que el gobierno después se agarre a todas las AFP, ¿no? De repente las estatiza. Hay ese miedo, ¿no? Obviamente no les interesa, pues, mantenerlo. Entonces, van a sacar el dinero. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Por lo menos es algo lógico, ¿no? O sea, ya sé que se viene el Mundial y probablemente muchos dirán, oh, 18.400, un televisor 4K, ¿no? Claro. 57 pulgadas, 70 pulgadas, ¿no? Piensa racionalmente y paga tus deudas, ¿no? O sea, reduce tus deudas o inviértelo de una manera que realmente le sea útil para tu familia, para tu educación, o si no, ahórralo en otro canal, digamos, que no sean las AFPs, pero que te genere un retorno, ¿no? Un buen fondo mutuo. No lo metas al banco, porque en el banco te pagan pues 0.5% en dólares. Eso te iba a decir. ¿Es una buena opción, o no, en todo caso, ya escuchándote, no es una buena opción retirar y depositarlo a un banco por las comisiones que generan muy poco? Futuro, una decisión inteligente es ponerlo como ahorro voluntario en la misma AFP. La diferencia es que ese dinero tú lo podrías retirar más adelante, ¿no? Ah, ok. Y en las AFPs, por ejemplo, el Fondo 1, Fondo 2, han caído en los últimos meses producto de los problemas mundiales, ¿no? Entonces tú vas a retirar ese dinero en uno de los peores momentos, cuando los mercados han caído y tu cuenta individual ha perdido plata. Sin embargo, los mercados se van a dar la vuelta en los próximos 6, 12 meses y vas a empezar a ganar plata. ¿Dónde ganas más dinero? En la AFP. Entonces, o un fondo mutuo, una AFP puede ser una mejor alternativa, pero ya no quizás como fondo obligatorio en la AFP, sino como voluntario. Esa es una alternativa. Pero lo cierto es, después de haber visto los anteriores retiros, la gente realmente se lo retira y se lo gasta, ¿no? Si no será el celular de moda, si no será otro tipo de viajecito, lo que sea. Entonces, un dinero que ha sido exclusivamente, digamos, por las normas y también por la Constitución. La Constitución del Perú obliga al Estado peruano y al país, a los ciudadanos, a ahorrar para la pensión. O sea, esto no es un tema sencillo, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado. Entonces, tenga cuidado, y está la opción también de no retirar ese dinero, ¿no? O sea, usted puede no retirar. Ahora, nadie lo está obligando. Nos envían comentarios también aquí a la Exitosa Go en nuestra transmisión por Facebook. Nos dice, ¿cómo harán las personas que viven en el extranjero para poder retirar si están de acuerdo en retirar este tema de sus fondos de AFP? Claro, ahí depende si esas personas trabajan para una empresa peruana o trabajan para una empresa interna. Ya está, no, en Estados Unidos todos pagan pensión, ¿no? En España todos pagan pensión, ¿no? El país, en Singapur todos pagan pensión. O sea, si ya está en un país extranjero y está pagando pensiones, entonces no puede retirar esto en Perú, ¿no? En todo caso, ¿cuánto trabajando en el extranjero? Ok, ahí estamos perdiendo la comunicación con Melvin Escudero. Estamos hablando con el profesor de la Escuela de Posgrado de la UP acerca del desembolso que ya firmó precisamente la autógrafa de ley, el presidente Pedro Castillo. Ya se oficializó en el diario El Peruano también. Ahora, mucho se habla, Melvin, sobre este tema de las edades, ¿no? Si soy ya una persona mayor, es mejor retirar mis fondos porque ya no va a quedar muy poco tiempo para seguir invirtiendo, pero si soy muy joven, otros piensan de que sí, mejor retiro, como soy joven voy a seguir aportando y mi fondo va a seguir creciendo. ¿Qué tan cierto hay en esto? No es cierto, ¿no? O sea, la lógica en los sistemas de pensión es que uno debe aportar de manera sistemática en el tiempo. Lo cierto es que cuanto más dinero, cuanto más tiempo exista antes de jubilarme, mi aporte va a crecer más, ¿no? Entonces es al revés, en realidad. Los jóvenes en realidad no deberían de retirar porque sus aportes se van a multiplicar en 10, 15, 20 años mucho más, ¿no? Porque se va a ahorrar y se va a acumular más tiempo.
Sin embargo, si soy una persona que ya tiene 63, 64, 65, yo podría retirar porque ya estoy a punto de jubilarme. No obstante, tengamos cuidado con esto, ¿ya? Porque mucha gente dice, no, pues 60 yo ya estoy viejito, claro. 65 ya estoy viejito. Está equivocado. Las estadísticas de envejecimiento están alargando la vida en promedio en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los 60 son los nuevos 50, los 70 son los nuevos 60, los 80 los nuevos 70. La esperanza de vida sigue incrementándose, está en 84 años más o menos para Perú, pero cada día más gente vive más tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que incluso si yo tengo 62, 63, lo más probable es que yo viva 90, 100 años. Si ese es el caso, entonces hay que respetar esto, que se acumule 3 años y yo retiro, ¿no? Ahora, este momento, hablando mayo 2022, es un mal momento para hacer estos retiros. ¿Por qué razón? Por la caída de los precios internacionales. Okay. La inflación y la subida de tasa de interés afecta a todo el planeta. Las bolsas de Estados Unidos, que son los líderes a nivel mundial, el Standard & Poor's, que es el índice más importante de las empresas más grandes de Estados Unidos, ha caído ya 20%, ¿no? Okay. Y las empresas tecnológicas en promedio 30%. Entonces, si uno esperara 6 meses, 12 meses, probablemente estos precios se recuperen. Mucha gente ya está recomendando comprar en estos precios antes que vender. Entonces, cuando usted saca de las AFPs, literalmente está vendiendo a precio barato sus inversiones, ¿no? Exacto. Yo sé que muchos no me entienden, que suena muy técnico, pero en todo caso, si no le queda otra retírenlo, pero hagan buen uso de estos recursos. Eso es importante. Están siendo retirados de su pensión futura, señor. O sea, no es un tema de que el Estado me lo está regalando o que el Congreso me lo está regalando. No es así. El Congreso y el presidente le están dando a usted la posibilidad de retirar de su pensión decidir futura. Finalmente, ¿no? Exacto. Exacto. Muchas gracias, Melvin Escudero, profesor de la Escuela de Posgrado de la UP.